Lleguemos hasta donde lleguemos. Es fácil, así que va muy rápido. La semana que viene van a tener la clase de ejercicios de unidad 3 y 4 juntas en un solo viernes. Yo le pedí a Masurek que uniera las prácticas, eligiendo los ejercicios de cada una para poder hacerlo en un solo día. El jueves que viene es viernes 4 de junio. Los 3 o 2 y medio viernes siguientes, 11, 18 y 25, los vamos a utilizar para ver la unidad 5. Y el viernes 2 de julio, que es el último viernes del primer cuatrimestre, verían la práctica de la unidad 5, que es medición del caudal. Mi idea, ya se lo anticipé a Masurek, tengo que confirmarla, es que ni bien empieza a... Vean con él la parte de válvulas, que habitualmente la da él, por eso nos van a ver con él, de forma tal que yo pueda continuar con el envío del TP. Bien. Para hacer esto, yo tengo que enviarles sí o sí la unidad 5, que todavía no lo hice. Lo haré la semana que viene, o la otra, antes del viernes que la necesitemos. Y junto con el envío de la unidad 5, les voy a mandar los 2 primeros problemas del TP que se resuelven con lo que ya se vio en realidad con la unidad 3. Y le voy a mandar también, yo había hablado de anexo de la unidad 3, que era una serie de tablas, pero en realidad yo me confundí, eso no va como anexo. Yo agregué algunas tablas como una sección a continuación de la unidad 3. De ahí extraje esas 2 hojas que agregué con tablas para enviárselas a ustedes, por eso van a recibir y van a ver que dice 2022, porque en realidad yo ya preparé la unidad 3 del año que viene, que tiene las correcciones que estuvimos viendo, más el agregado de estas tablas, y a ustedes solo les tengo que mandar las tablas, porque esas las van a necesitar para hacer los problemas. Y yo hago la diferencia acá de problema y ejercicio, porque los ejercicios los vienen haciendo con Masurek, son los que les sirven como primer aprestamiento sobre los temas. Lo que yo le voy a mandar no son ejercicios, son problemas. Van a tener que amacarse un poquito. Me interesa no demorar hasta agosto el envío de lo que ya pueden resolver, porque no porque van a salir corriendo haciéndolo, sino porque, bueno, si lo tienen ya pueden empezar a hacer alguna consulta y lo pueden terminar y no esperar a septiembre, octubre para empezar a ganar un poco de tiempo. Queda nada más por aclarar que viernes 2 de julio, con la práctica de la unidad 5, queda cerrado el primer cuatrimestre y todo lo visto hasta ese momento es lo que queda incluido para el primer parcial. Ya lo que vean en agosto con Masurek es del segundo. Bien. ¿Qué fecha le vamos a poner al primer parcial? Lo vemos en agosto. En agosto vemos, según los parciales que tengan otra materia, sugieran una fecha, yo les sugiero una fecha y ustedes ven si se pueden acomodar o no. Y tendrá la misma modalidad que la que vimos el año pasado en control. Será por el Zoom, día 2 o día 1, porque
Bueno, probablemente sea de a 2. Y, como ya dije, va a incluir hasta lo que se vea en el primer cuatrimestre, que va a ser la unidad 5 completa. Bueno, ¿quedó claro? Sí, clarísimo. Bueno, la unidad de nivel probablemente es una de las más sencillas. No hay mucho concepto raro en medición de nivel. Sí hay distintos métodos. Y el propósito de estas unidades, de esta materia, es agrupar los instrumentos para dar un pantallazo general. En ninguna unidad se incluyen todo lo que existe, pero se trata de abarcar lo más posible, algunos nada más que con una explicación somera de lo que son, porque tampoco nosotros somos especialistas en eso. Al que le toque, bueno, profundizará en lo que necesite en el momento que lo necesite. ¿A qué viene esto? A que voy a ir bastante rápido, deteniéndome muy poco, pero porque entiendo que salvo un par de cositas que la veremos, no presenta dificultades esta unidad. Bueno, recuerden, siempre digo lo mismo, que estamos corrigiendo, así que si ven algo y yo me lo paso por arriba, interrúmpanme, porque por ahí yo no me di cuenta y bueno. Sé, porque ya me ha pasado que no veo todos los errores cuando leo. Leo sin ver los errores. Bueno, medición de nivel, introducción, definición. La medición de nivel se define como determinación de la posición de la interfase entre dos medios. Esta interfase puede existir entre un líquido y un gas, un líquido y su vapor, dos líquidos, o entre un gas y un sólido, o sólido diluido. La unidad normalizada en el Sistema Internacional de Unidades es el metro. Sin embargo, en la industria también se utilizan otras unidades como pie, pulgada o submúltiplos como el centímetro. En la elección del método o instrumento de medición a utilizar, además de las propiedades del fluido, tales como la viscosidad, la densidad y su acción corrosiva, se debe tener en cuenta si la medición es continua, si el tanque es abierto o cerrado, si el proceso de medición es para líquidos o gránulos, la temperatura y la presión del proceso, la formación de espuma en flotación y la aparición de olas debido a la agitación. En general, no se presenta mucha dificultad para detectar nivel de fluidos limpios y no viscosos, pero en cambio los sólidos en suspensión y los fluidos viscosos generan problemas. Los dispositivos de medición de nivel trabajan midiendo distintos parámetros físicos: la altura del líquido sobre una línea de referencia, la presión hidrostática, el desplazamiento de un flotador, aprovechando alguna característica eléctrica del fluido o midiendo el tiempo de retardo en la recepción de una onda. Se los divide en métodos y dispositivos de medición directa e indirecta. Tanto en mediciones de procesos continuos como en mediciones puntuales, como las alarmas por nivel bajo o alto, la medición de nivel se justifica por dos razones fundamentales. Una, el mantenimiento de condiciones seguras de operación, atendiendo de esta manera la seguridad del personal y equipamiento, y la otra, la optimización del proceso, o sea, la minimización tanto del stock operativo de producto como el desperdicio de este último. En procesos continuos se tiende al logro de una capacidad necesaria de almacenamiento menor, reduciendo también el costo inicial del equipamiento. Por otro lado, el control de nivel resulta fundamental en los procesos que contienen reacciones químicas, donde debe hacerse el balance de materia prima y producto terminado como control de las mismas. Los principios físicos de uso normal en esta medición son solo dos.
Principio de vasos comunicantes. Cuando se ponen en comunicación dos depósitos que contienen líquidos inicialmente a la misma presión, pero a distinta altura, estas se igualarán. Esto puede justificarse con la simple aplicación de la paradoja de Pascal. Principio de Arquímedes. Todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Esto se justifica con una simple demostración que se indica a la derecha. Para ser rápido, miren la diferencia en el dibujo de la flechita que indica la presión P1 y P2. ¿Por qué P2 es más grande? Y porque hay más profundidad de líquido. Por lo tanto, la columna de líquido por sobre la cara inferior es mayor. O sea, la presión debajo mayor para la misma área da una fuerza hacia arriba. Integrada en la área le da la fuerza hacia arriba. Tipos de instrumentos. La clasificación histórica de estos instrumentos difiere según los autores y por otro lado se ha modificado con el avance tecnológico. En este trabajo solo se presenta una posible agrupación de los mismos con el único objetivo de recorrer los distintos fenómenos físicos intervinientes. Los instrumentos para medición directa solo determinan la altura del líquido sobre la línea de referencia. Voy a hacer una aclaración respecto del párrafo anterior, con el único objetivo de recorrer los distintos fenómenos físicos intervinientes. Esto es válido para todas las unidades y para todo lo que yo hago. Las clasificaciones son más que nada para ordenar. Nunca para que ustedes se pongan a discutir con nadie. No, esto se clasifica así o allá, porque la clasificación en sí no es tan importante. ¿Tá? Entonces hay gente que se vuelve loca por acomodar las piecitas en el lugar, todas en el lugar que corresponde. Y está bien el orden. Pero no puede ser el orden más importante que el concepto de lo que se quiere ver. No quiero escribir la verdad revelada en mis apuntes. Solo quiero que sirvan para entender cosas y ordenar un poco. No ser la verdad revelada. Los instrumentos para medición directa solo determinan la altura del líquido sobre una línea de referencia. Instrumento de lectura directa. Medidor de sonda, medidor de cristal, medidor por flotador. Los instrumentos de los métodos indirectos miden otros efectos producidos por el cambio de nivel. Todos estos métodos requieren que los líquidos sean homogéneos y con densidad constante. Instrumentos por desplazamiento, mecanismo por resorte o mecanismo con barra de torsión. Instrumentos de presión hidrostática, manométrico, de membrana, de burbujeo y de diafragma. Instrumentos que utilizan diferentes propiedades, medidor conductivo, capacitivo, ultrasónico, de radiación, radar y láser. Instrumentos de lectura directa, medidores de sonda. Los más utilizados son regla graduada, varilla con gancho y cinta graduada con plomada. Regla graduada, se inserta verticalmente hasta el fondo del tanque. La determinación se realiza por lectura directa en la parte mojada de la sonda, habitualmente utilizada en tanques de combustible. Y alguno está diciendo, y yo vine estoy cruzando la facultad para leer esto. Bueno, no es para esto. Ahora, si se pretende tener un pequeño resumen de todo lo existente, esto tiene que estar incluido por más que sea pavo. Ahora, esto de habitualmente utilizado en tanques de combustible es cierto y lo pueden ver. En más de una oportunidad he visto la medición de tanque en estaciones de servicio y se hace así. Por más tecnología que ya se haya desarrollado, hay cosas que se mantienen como se hacían hace mucho. Varilla con gancho. Una pregunta. ¿Sí? ¿Acá también entra los medidores de aceite en los autos? No está incluido. Está esto orientado a depósitos, o sea, tanques. Ah, bueno. Ni se me había ocurrido, ¿eh? Lo voy a tener que meditar. Varilla con gancho, se sumerge y luego se levanta hasta que el gancho rompe la superficie del líquido. La varilla graduada da la distancia entre la interfase y una referencia superior del depósito. Habitualmente
utilizada en depósitos de agua. Cinta graduada y plomada reemplaza la regla graduada cuando es difícil alcanzar el fondo del tanque. Medidor de cristal. Consiste en un tubo de vidrio con sus extremos conectados a bloques metálicos que están unidos al tanque. Generalmente tienen 3 válvulas, 2 de retención, a bola en caso de rotura del vidrio, en las conexiones del tanque, y otra de Powler. El nivel de cristal normal se emplea hasta los 0,7 megapascales. A presiones más elevadas se utilizan cristales gruesos de sección rectangular y protegidos por una armadura. La lectura de estos cristales gruesos puede ser por reflexión o por transparencia. En el primer caso, la cara de vidrio en contacto con el líquido posee ranuras longitudinales que actúan como prismas de reflexión, visualizándose la zona de líquido con un color oscuro y la zona superior en contacto con el vapor de color claro. La lectura por transparencia se utiliza para apreciar el color y características del líquido contenido entre 2 cristales planos y paralelos. Los niveles de cristal son susceptibles de ensuciarse, por lo que no son adecuados para su uso con fluidos pegajosos. Por otra parte, cuando el fluido es muy viscoso, se utilizan niveles con camisa para calefacción o refrigeración. La indicación es local y solo puede ser transmitida por sistemas ópticos. Su principal ventaja es la gran seguridad que ofrecen la lectura, utilizándose para constatar otros instrumentos. Medidor por flotador. Estos instrumentos consisten en un flotador situado en el seno del fluido y conectado al exterior en distintas formas, las que dan origen a la división en clases de los mismos y a su vez determinan sus características de aplicación. Conexión directa, palpador servooperado. En los medidores de conexión directa, el flotador, que puede ser de níquel, cobre o plástico, está conectado al exterior del tanque mediante una cinta y a través de una polea a un contrapeso. El contrapeso hace las veces de índice e indica directamente. Es el método más antiguo y solo sirve para tanques abiertos debido a la imposibilidad de obtener un sello hermético para la cinta. Además, es de lectura local únicamente. Para proteger el flotador del oleaje, se instala un tubo tranquilizador con orificios. La tecnología moderna ha dado una variante de este sistema reemplazando el contrapeso por un servomotor que controla la tensión de la cinta. De esta manera, la posición del eje es una medida del nivel. El palpador es un flotador en forma de disco. Es especialmente útil cuando existe una tapa flotante en el tanque, por lo que el palpador se apoya sobre ella. Hay modelos que incluyen un sensor de temperatura para el cálculo de la compensación. Puede ser empleado en tanques presurizados y criogénicos. Nota, algunos autores y fabricantes lo consideran una variante de los métodos por desplazador que se verán más adelante. Conexión magnética. El flotador acoplado magnéticamente se desliza exteriormente a un tubo guía sellado situado verticalmente en el interior del tanque. Dentro del tubo, una pieza magnética sigue al flotador en su movimiento y lo transmite al exterior del tanque, también por un cable y poleas. Puede adaptarse para actuar sobre un transmisor neumático, eléctrico o digital. Se recomienda su uso en tanques cerrados donde no se puede correr el riesgo de fugas, como por ejemplo los tanques de gas licuado. Una variante de estos medidores es el de indicación por color. El flotador, que posee en su interior un imán, se desliza por una guía próxima a una pared del tanque. En este caso, la indicación se realiza mediante la rotación de pequeños elementos magnetizables ubicados en el exterior del tanque, que el imán atrae al pasar cerca de ellos. Sustituyen al nivel de cristal cuando la presión es superior a 2,5 megapascales o cuando los fluidos son sucios o viscosos. La figura 4.6a muestra la idea básica de estos medidores. La B, algunos modelos estándar. Y a mí me mandaron una foto de un tanque. En el exterior está toda la columna de estos prismas giratorios y que andaba mal.
y entonces se veían franjas verdes y rojas en toda la altura del tanque. O sea, imposible saber cuál era el nivel. ¿Por qué andaba mal? No lo sé. Pero la foto la tomaron para que quede constancia de que en algún momento puedes tener un problema aún con un sistema tan simple como este. Si estaban trabados los ejes de estos elementos, si en algún lugar el desplazamiento del imán era irregular y se separaba, no lo sé. No lo sé porque no me lo contaron. Conexión hidráulica o neumática. En este caso, el flotador actúa sobre un fuelle de tal modo que varía la presión del circuito hidráulico o neumático asociado. En su versión primera, permitía distancia de transmisión de hasta 75 metros. Está bien, ¿eh? 75 metros. El flotador puede tener formas muy variadas y está constituido por materiales muy diversos según sea el tipo de fluido. Son aptos para la utilización en tanques cerrados a presión o al vacío y resultan independientes del peso específico del fluido. En los modelos con tubo guía, el flotador puede agarrotarse a los mismos por el eventual depósito de sólidos que contenga el líquido. Además, los tubos guía son muy largos. Los tubos guía muy largos pueden dañarse ante olas bruscas o la caída violenta del fluido que ingresa al tanque. Instrumentos por desplazamiento, boyante o displacer. Mecanismo con resorte. Este mecanismo consiste en un flotador parcialmente sumergido, suspendido de un resorte calibrado. A medida que el nivel va aumentando, el empuje de Arquímedes también, por lo que la parte del peso que debe equilibrar el resorte va disminuyendo. Esta variación de la fuerza aplicada por el resorte se traduce en una medida del nivel. Obsérvese que para la variación de nivel representada, la variación de la altura del desplazador es menor. Esta es la diferencia con los flotadores, cuya variación en altura es la misma que la del nivel, y la razón por la que en este curso consideramos a los palpadores como flotadores. Otra diferencia es la necesidad de un nivel mínimo que garantice la flotabilidad contra la medición a tanque vacío que permiten los desplazadores. Esto es tema de parcial. Y el que sigue también. En este caso, mecanismos con barra de torsión. En este caso, el desplazador está conectado mediante un brazo de palanca a un tubo de torsión unido rígidamente al tanque. Dentro del tubo y solidaria a su extremo libre se encuentra una varilla que transmite el pequeño movimiento angular del orden de 9 grados a un transductor exterior al tanque. El tubo proporciona además un cierre estanco. Cuando el tanque está vacío, el peso del desplazador genera la torsión máxima, la que va disminuyendo proporcionalmente con el aumento de nivel. El cuerpo del medidor puede estar montado directamente en el interior del tanque o en un tubo lateral exterior. Se utiliza para medir pequeñas diferencias de nivel hasta 2000 milímetros. Este instrumento puede utilizarse en tanques abiertos o cerrados a presión o vacío. Tienen buena sensibilidad, pero esta puede verse afectada por el depósito de sólidos en el desplazador. Estos instrumentos son aptos para utilizarse también en la medición de la interfase entre dos líquidos inmiscibles de distinta densidad. En este caso, el desplazador es de pequeño diámetro y de gran longitud y opera totalmente sumergido. El peso del volumen de fluido desplazado se compone de dos partes, la de fluido más denso abajo y la del menos denso arriba. La posición de la interfase determina la posición entre ellas y por lo tanto el empuje. También se los puede utilizar para medir densidad de líquidos con el desplazador totalmente sumergido. El campo de medida de densidades resulta bastante amplio, de 0,4 a 1,6. Algo iba a comentar de esto. Sí, sí.
Todos tienen claro qué significan líquidos inmiscibles, que no se mezclan. Instrumentos basados en la presión hidrostática. Medidor manométrico. Consiste en un manómetro o traductor manométrico conectado directamente a la parte inferior del tanque, habitualmente en la línea de descarga, a través de una válvula de cierre. La lectura indicará directamente la altura entre el nivel del líquido y el eje del manómetro. Para este instrumento se acostumbra instalar además un recipiente de decantación con válvula de purga para evitar que las partículas en suspensión lleguen al manómetro. Se usan generalmente elementos sensores del tipo fuelle, solo sirve para líquidos relativamente limpios en tanques abiertos, y la variación de temperatura puede afectar considerablemente la medición. Medidor de membrana. Este utiliza una membrana conectada con un tubo estanco, lleno de aire a presión atmosférica, a un instrumento transductor de presión. El aire atrapado dentro del tubo se comprime a medida que el nivel sube, debido al aumento de la presión hidrostática ejercida por el líquido sobre la membrana, con una presión igual a la de este último. El tubo estanco está limitado por una longitud máxima de 15 metros y pequeñas fugas de aire lo descalibran. La variante de caja interna sin membrana recibe el nombre de trampa de aire. Medidor de burbujeo. Consiste en un tubo sumergido en el líquido a través del cual se hace burbujear aire a caudal constante mediante comúnmente un rotámetro, que permite mantener el flujo constante por la tubería independientemente del nivel. La presión de aire en la tubería es equivalente a la presión hidrostática ejercida por la columna del líquido. El rotámetro es un elemento que vamos a ver en la próxima unidad, que es medición de caudal. Habitualmente se utilizan tuberías de media pulgada con el extremo biselado para facilitar la formación de burbujas y ubicado a 60 o 70 milímetros por encima de la línea de sedimentos. Tuberías de menor sección reducen el tiempo de respuesta del sistema, pero aumentan momentáneo frente a los cambios rápidos de nivel hasta que el sistema ajusta la presión para la nueva condición. El instrumento receptor puede ser instalado hasta una distancia de 200 metros. No solo aire puede utilizarse como fluido de purga, sino también otro tipo de gas e incluso líquidos, siempre y cuando no perjudiquen el líquido de proceso. Este sistema es simple y da buenos resultados, especialmente con líquidos corrosivos, con sólidos de suspensión o con emulsión. No es adecuado para líquidos viscosos que entorpecen la formación de burbujas, y aparece muy frecuentemente este método en la industria. Una pregunta. Sí. Este medidor de burbujeo va midiendo la presión que tenés que hacer para hacer burbujas, ¿puede ser? ¿Cómo? Si mide por la presión que tenés que hacer para hacer burbujas. Sí, correcto. Correcto. Cuanto más columna de agua tenés, más presión tenés en la salida de la burbuja. Más presión tenés acá, así que más te cuesta que salga la burbuja. Y eso es lo que va midiendo el sensor. Ok. ¿Ya? ¿Ves que está el manómetro conectado acá? Sí. El regulador de aire lo que hace es que te mantiene el flujo de aire constante. No importa cuál sea el nivel. O sea, no importa la columna de aire que está, la cantidad de aire que tiene que salir y la cantidad de burbujas es siempre la misma. Lo que pasa es que cuanto más nivel de líquido hay, más le cuesta a la burbuja salir. Entonces tiene que ir aumentando la presión para mantener el caudal. Todo eso lo hace en forma autónoma el regulador. Ahora, tu medición sale de una transducción de la presión que está midiendo este manómetro, que es la presión que está ejerciendo este sistema para poder lograr que salgan las burbujas al caudal definido. Perfecto.
Medidor de presión diferencial. Se trata de un diafragma en contacto con el líquido que mide la presión hidrostática cerca del fondo del tanque y que forma parte de un transmisor neumático, electrónico o digital. Se lo emplea en tanques abiertos y cerrados a presión o vacío, no tienen partes móviles dentro del tanque, son de fácil limpieza y admiten temperaturas de hasta 120 grados Celsius. Los materiales utilizados para los diafragmas son acero inoxidable 316, Monel, tantalio, Hastelloy B e inoxidable recubierto con teflón que reduce el depósito gradual de producto. En el tipo más utilizado, el diafragma se fija con una brida montada en forma rasante al tanque para que permita la determinación sin dificultad de nivel de fluidos, tales como pasta de papel y líquidos con sólidos en suspensión, pudiendo ser de diafragma extendido para que el mismo enrase completamente con las paredes del tanque, adecuado para el uso con líquidos extremadamente viscosos en los que no puede admitirse ningún recodo. En el caso de tanques cerrados bajo como las calderas, se conecta también el medidor a la parte superior del tanque, midiéndose la diferencia de presiones entre la toma superior de baja presión y la toma inferior de alta presión. A la tubería de conexión entre la toma superior y el instrumento se la denomina pierna de compensación o pierna compensada. Todo esto es tema de parcial. Cuando por encima del líquido se encuentra vapor, esta pierna se llena gradualmente con el condensado hasta llenar todo el tubo, razón por la cual la llamada pierna húmeda o inundada se llena previamente de un fluido de densidad conocida y se coloca un sello en la unión superior. En este caso, el fluido de la pierna húmeda produce una presión hidrostática superior a la del tanque, que modifica la medición y debe ser tenida en cuenta en la calibración del instrumento. Es una práctica común invertir las conexiones del medidor, como está indicado en la figura 417C. Esto aparece mucho en la industria, el medidor al revés. Fíjense, al revés, que estoy hablando, fíjense las letras, HL. La parte de abajo del tanque es lo que tiene más presión, entonces tiene conectada la entrada high, alta, de alta presión del instrumento, la entrada low conectada a la parte de arriba. Ahora, si acá hay vapor y el condensado te llena esto, entonces para evitar eso, se llena previamente de un líquido conocido, pero resulta ser que este siempre va a estar lleno y esto varía el nivel, con lo cual la presión de este lado va a ser siempre mayor que la del. Entonces se da vuelta el instrumento y fíjense que tiene la H del lado de la pierna y la L del low del lado del tanque. En tanques cerrados a presión con fluidos no limpios, que pueden vaporizar a temperatura ambiente y a la presión de proceso, existe el riesgo de obturación de la línea de compensación. Para evitarlo se puede emplear un transmisor diferencial unido mediante dos capilares a dos diafragmas conectados a las tomas superior e inferior, bajo condición de operar a la misma temperatura. Este medidor de presión diferencial puede emplearse también en la medida de interferencia. La amplitud de medición queda determinada por la presión medida a tanque lleno con el líquido más denso y luego con el menos denso. Las ecuaciones de equilibrio de todos estos casos se abordarán en la ejercitación. Bien. Ahora me doy cuenta que voy a tener que hablar con más, que no se le ocurra eliminar esta parte. Consideraciones para la calibración. El instrumento se calibra instalado en el tanque y el nivel cero del líquido se determina en un eje a la altura del diafragma. Hay que señalar que si este cero coincide con el borde inferior del diafragma, entre este y el borde superior, la señal de salida no será lineal con la variación de nivel. En ocasiones no es posible o no resulta cómodo montar el transmisor con la rama de alta presión a la altura de la toma. Esto ocasiona problemas en la medición que consideraremos a continuación.
Tomaremos como referencia un medidor ubicado en la posición A, cuyo rango de entrada ha sido ajustado para dar una salida 420 mA. Ajá. Esa A de miliamper tiene que ser mayúscula. Esta. Cuando el nivel recorre la altura H de 0 a 100%. Si ahora desplazamos el medidor a la posición B, estoy bajando, resultará necesario eliminar la columna H1 situada sobre la rama de alta. Entiéndase, no tener salida del instrumento hasta alcanzar el 0%. A esta eliminación se refiere la llamada supresión de cero y se la puede definir como: es la cantidad con que el valor inferior de nivel supera el valor cero de presión medida. Esto limitará el rango de medición a H1 a menos que el medidor permita un reajuste de entrada. ¿Tá? Tienen que ajustar este medidor, al que está asociado a este sensor desplazado H1 hacia abajo, le tienen que ajustar de forma tal que indique 0 recién para esta columna de aire, con lo cual perdieron una parte del rango. La posición C es de la que vamos a hablar ahora, cuando en vez de bajar el sensor se lo sube por arriba del 0. Si por el contrario subimos el medidor a la posición C, este tendrá salida nula hasta que el nivel alcance H2. Esto se denomina elevación de 0 y la definimos como: es la cantidad con la que el valor 0 de presión medida supera al valor inferior de nivel. En este caso también se restringe el rango medido a H2, pero a diferencia del anterior, esto no se corrige con el ajuste, ya que el valor máximo de nivel físico no puede modificarse. O sea, no hay ajuste posible al instrumento porque lo que perdieron acá no lo pueden ganar arriba porque se le terminó el tanque. ¿Tá? Con lo cual, un instrumento por arriba del nivel 0 del tanque pierde parte del rango sí o sí. Los instrumentos mecánicos tienen dos muelles regulables, uno de supresión y otro de elevación para permitir estas correcciones. En los instrumentos digitales se utiliza un algoritmo de corrección en el transductor. Bueno, la gráfica esta es una representación de todo lo que dicen esos dos párrafos. Y es para sentarse un ratito a mirarla, para poder entenderla. Bien. Instrumentos que utilizan otras propiedades. Medidor conductivo o resistivo. Consiste en uno o varios electrodos y un relé eléctrico o electrónico que se excita cuando el fluido hace contacto con ellos, por lo que el mismo debe presentar una conductividad suficientemente elevada. La impedancia mínima es del orden de los 20 megaohm por centímetro y la corriente que circula por el líquido de 2 mA. Se usa por lo general tensión alterna para evitar la oxidación asociada a los fenómenos de electrólisis. Estos instrumentos se emplean como alarma o control de nivel bajo y alto con relés eléctricos para líquidos con buena conductividad y electrónicos cuando resulta bajo. No es conveniente su uso con líquidos que contengan sólidos susceptibles de adherirse a los electrodos y aislarlos. Cuando es posible, el tanque puede oficiar de electrodo de referencia, por lo que la sonda debe ser insertada cerca de la pared del mismo. Medidor capacitivo. RF de admitancia o de radiofrecuencia. Mide la capacidad del condensador formado por el electrodo sumergido en el líquido y las paredes del tanque. El circuito de medición se alimenta con tensión alterna de frecuencia del orden de los megahercios. La capacidad del conjunto se compone de la del líquido
la del gas y la de las conexiones, y depende linealmente del nivel de líquido. En fluidos conductores, en el gráfico de abajo se entiende, fácil. A medida que sube el líquido, va cambiando el tamaño de este capacitor. En fluidos conductores se utiliza un electrodo aislado, usualmente con teflón, agregando capacidad adicional al conjunto. El sistema es sencillo y apto para una amplia variedad de fluidos, pero presenta algunos inconvenientes con los sólidos y líquidos conductores en suspensión o en las burbujas de aire o vapor y la variación de temperatura, que modifican la constante dieléctrica, 0,1% por grado centígrado, e introducen error en la medición. Es apto también para la determinación de nivel de interfase. Otra causa de error de lectura es la adherencia al electrodo de los posibles contaminantes contenidos en el líquido. El dispositivo cuenta con dos elementos auxiliares necesarios para que el circuito de medición pueda discriminar la admitancia del nivel real de la resistencia y la admitancia debidas al posible recubrimiento del electrodo, independizando la medición del mismo. Medidor por ultrasonido. Los medidores ultrasónicos de contacto usan un par de cristales piezoeléctricos encapsulados en epoxi en la punta del transductor. Los cristales están hechos de material cerámico que vibra a una frecuencia dada cuando se aplica una tensión. El cristal de transmisión emite, por lo tanto, una señal ultrasónica que, ante la presencia de líquido en la abertura, es detectada por el cristal receptor. Cuando no hay presencia de líquido, la señal ultrasónica se atenúa y no es detectada. El transductor ultrasónico continuamente monitorea la abertura para determinar si está seca o húmeda. Cuando se usa como interruptor por alto nivel, detecta la condición de abertura húmeda, mientras que cuando se usa como interruptor de bajo nivel, revisa continuamente la aparición de la condición de abertura seca. Sin contacto, medición continua. Se basa en la emisión de un impulso ultrasónico de aproximadamente 20 kHz generado con un cristal piezoeléctrico en forma perpendicular a la superficie reflectante y la recepción del eco del mismo en otro cristal piezoeléctrico receptor. El retardo de la detección del eco depende de la distancia a la superficie. El transmisor convierte este intervalo de tiempo en una lectura directa de nivel utilizando la simple ecuación cinemática, distancia igual a velocidad por tiempo sobre 2. La figura de la derecha muestra las características de montaje más importantes a tener en cuenta para evitar errores de medición. Sirven para todo tipo de líquidos, pero son sensibles a la variación de densidad del medio en el cual se transporta la onda, ya que la velocidad de propagación depende de ella. Por lo tanto, estos instrumentos no son convenientes para procesos donde cambian continuamente las condiciones ambientales. Por ejemplo, una variación de temperatura de 0 a 70 grados puede dar lugar a un error de nivel del 12%, o sea, mucho. También se presentan problemas con la reflexión cuando en la superficie del líquido se forman espumas, existen sólidos en suspensión o la superficie no es suficientemente nítida debido a turbulencias por los falsos secos que estas causas generan. En estos casos, la utilización de microprocesadores permite el almacenamiento del perfil ultrasónico de nivel, compensando a través de un software los falsos ecos y las variaciones de velocidad de propagación. La figura de la izquierda muestra algunos modelos comerciales que difieren en el tipo de montaje. Yo hace poco tuve que ajustar un sensor ultrasónico para una aplicación muy particular, ¿no? Para un tanque grande,
podía detectar entre 50 y 500 milímetros. Ese era el rango en donde detectaba. Y supongamos que lo había ajustado para que opere entre 10 y 25. Y realmente me sorprendió porque era exacto. En donde se había ajustado, volví a repetir la conmutación. Como yo lo hice en el escritorio de la oficina, no tenía un nivel de tanque que subía y bajaba, lo que hacía era subir y bajar el sensor. Probé eco en un tubo de 6 pulgadas y para la distancia de detección que yo había ajustado, que no superaba los 350 milímetros, con un tubo metido dentro de un tubo de 6 pulgadas funcionaba bien igual. No había problema con el eco en las paredes. Bien. Medidor por radiación gamma. El sistema de medición por radiación gamma consiste en un emisor montado en un lado del tanque y diametralmente opuesto un tubo Geiger o un detector de cámara iónica, que transforma el pequeño porcentaje de radiación recibida en una señal eléctrica. La radiación gamma es similar a la X, pero de longitud de onda más corta. Contador Geiger. Emite pulsos eléctricos en proporción a la cantidad de radiación recibida. Estos pulsos son integrados y rectificados para producir una corriente directa. Cámara iónica o celda de ionización. Es un tubo sellado que posee dos electrodos separados por un gas, el cual, cuando es expuesto a la radiación, origina iones positivos que fluyen al electrodo negativo, generando así una corriente eléctrica que será proporcional al nivel. Dos características de la propagación en medios intervinientes en este método. La intensidad de radiación recibida varía en proporción directa al espesor de cualquier material interpuesto entre la fuente y el detector. Por lo tanto, el líquido de un tanque resulta una barrera variable entre ambos. La intensidad varía en proporción inversa con el cuadrado de la distancia a la fuente. La intensidad de radiación recibida depende del isótopo del emisor, la densidad y otras características físicas del fluido. El espesor de las paredes del tanque, el espesor de los aislamientos y el de la distancia emisor-receptor, prefiriéndose el método que resulte en una fuente con el menor nivel de radiación posible. A esta última premisa ha aportado significativamente el uso de sistemas microprocesados. El instrumento dispone de compensación de temperatura, linealización de la señal de salida y, lo más importante, reajuste automático de la deriva por decaimiento radioactivo de la fuente. Es un sistema con alta velocidad de respuesta y su uso resulta conveniente en los casos de tanques con acceso difícil o peligroso, por contener líquidos corrosivos o contaminantes o a altas presiones o temperaturas. Como contraparte, resulta muy costoso y requiere el cumplimiento de normativas de seguridad particulares para el trabajo con material radioactivo, que incluyen la obligatoriedad de que el personal afectado cuente con la licencia habilitante expendida por la autoridad nacional competente. No es chiste. Yo hice un curso una vez, hace tiempo, en donde tuve de compañeros dos muchachos que trabajaban en Quilmes. Resulta que el nivel de líquido en los envases de cerveza, cuando se llenan los envases de cerveza, se miden con medidores por radiación gamma. Y estos dos muchachos tenían la licencia habilitante y pertenecían a un grupo muy chiquitito de gente de mantenimiento que podía hacer eso. Una pregunta. Sí. ¿Qué ventaja ofrece esta medición? Porque es muy peligrosa.
con las demás. Eh, en el caso que yo te conté como ejemplo de esta gente que tenía que eh, medir el nivel en la botella, el tema fundamental del vidrio es el de color marrón, así que cualquier otro método que vos tengas que meter algo adentro, no podés usarlo porque adentro de la botella no podés meter nada, con lo cual tiene que ser todo externo. Y cuando vos solo te podés parar de afuera, los métodos comienzan a restringirse. Claro, En el caso de tanques, un medidor de rayos gamma te dejaría no tener que meterte dentro de un tanque con atmósfera corrosiva, combustibles, inflamables, dentro de los métodos sin es de los que son más precisos y también de los que aseguran atravesar toda la barrera estanca que vos tengas en los tanques. Para medir agua, nivel de agua, seguro que no vas a usar nunca esto. claro. Ay, cómo está faltando acá. Perdón, ¿eh? Bien. No, tenía problemas con mis hojas. Medidor de radar de microondas. Este sistema se basa en la emisión de una onda electromagnética con una frecuencia variable en forma continua por encima de los 10 GHz. Bien, la H de gigahertz debería ser mayúscula. Y la medición del tiempo en detectar el eco correspondiente a un valor de frecuencia elegido como referencia. Esta onda no es influida por la temperatura ni por las variaciones de densidad que pueden existir sobre el líquido, a diferencia de la onda ultrasónica mecánica. La técnica recibe el nombre de FMCW, no me hagan leer eso en inglés. La diferencia de frecuencias F0 y F1 es proporcional al tiempo empleado por la señal en ir y regresar, y por lo tanto una representación del nivel. La velocidad de propagación depende de la constante dieléctrica relativa al medio, pero como en el aire y en otros gases y en vapores esta constante es aproximadamente la unidad, la variación de velocidad en la espuma sobre los líquidos resulta transparente a estas señales. En las aplicaciones reales del nivel de líquido puede estar en movimiento, con lo que aparece el efecto Doppler, lo que podría falsear la medición del delta F. Para evitar este problema, prácticamente todos los radares de onda continua emiten la señal con frecuencia creciente en un semiperíodo y decreciente en el siguiente, consiguiendo así que la llamada frecuencia Doppler se sume en uno y se reste en el otro. Este tipo de sistema de medición es adecuado para asfaltos, para fina y productos muy densos o viscosos que no sean homogéneos. En aplicaciones con productos corrosivos, tóxicos o presurizados, los instrumentos pueden ser aislados del proceso mediante ventanas. Consideraciones generales y de montaje. Las aplicaciones de radar son influenciadas y o determinadas por tres condiciones. La constante dieléctrica relativa del medio de proceso, un medio de baja constante puede atenuar la señal de retorno del radar y por ello reducir el rango de medición efectivo del sensor. La distancia a la superficie del nivel mínimo o rango de aplicación,
Las causas de detonación o distorsión de la señal de radar, disturbios causados por turbulencias, espumas, blancos falsos que originan ecos falsos, reflexiones múltiples y alta tasa de variación del nivel. En la elección del sensor se considera como distancia máxima de medición la altura total del tanque más la altura de montaje del mismo, definida por el punto de referencia, a pesar que el nivel mínimo operativo sea superior. La distancia mínima del líquido a la punta o borde de la antena es de 50 milímetros. Idealmente el sensor debe insertarse a medio radio del centro de la tapa, pero debe verificarse que para la distancia D máxima y el alfa del instrumento, la pared no origina reflejos. El alfa del modelo de la izquierda de la figura 422 es de 14 grados. Es un ejemplo. Hay otros ángulos para otros sensores. Aplicaciones en líquidos. Para estas aplicaciones se utilizan dos rangos de frecuencia de transmisión en la banda de microondas. Los sensores compactos de alta frecuencia de banda K son especialmente adecuados para aplicaciones donde se exige una exactitud elevada. Los sensores de baja frecuencia de banda C son capaces de penetrar la espuma y fuertes incrustaciones de condensación. Aplicaciones en sólidos. Para estas aplicaciones se emplean sensores de alta frecuencia en la banda K. Gracias a la excelente focalización de las señales se eliminan las influencias de las estructuras del silo o las incrustaciones en las paredes del depósito. Una electrónica de alta sensibilidad adaptada a los requisitos de la medición de sólidos posibilita la medición confiable de los productos más diversos hasta 70 milímetros. Perdón, hasta 70 metros. El método inmune a la generación fuerte de polvo, el ruido de llenado, corrientes de aire y variación de temperatura. Se emplea en la industria alimentaria, procesamiento de plástico, producción de aceros y procesamiento de rocas minerales. Radar de ráfaga de pulsos. A diferencia del sistema de emisión continua, estos radares emiten ráfagas cortas de 5,8 o 6,3 GHz y miden el tiempo de tránsito de la señal reflejada desde la superficie del líquido. Debido a que los ecos son discretos y separados en tiempo, este radar es más eficiente para detectar los reflejos en blancos falsos. A pesar de ello, se minimizan los reflejos dándole al sensor la orientación más conveniente. Radar de onda guiada. Los pulsos se propagan con una guía de onda que proporciona un sistema muchas veces más eficiente que el radar. Cuando el pulso alcanza la discontinuidad dieléctrica creada por la superficie del medio, se refleja la mayor parte del pulso y el resto continúa por la guía. Entre mayor sea la diferencia dieléctrica entre el medio de proceso que se mide y el aire, mayor será la amplitud de reflexión. Existen tres tipos de guía. La más utilizada, que debe ser siempre la primera elección, es el coaxil. Luego varilla gemela y por último varilla única. Aunque el sistema es relativamente nuevo en la medición de nivel industrial, ha sido utilizado durante años para la detección de cables o alambres rotos o en cortocircuito. El pulso M viaja sin interrupción hasta la rotura o el corto y desde allí regresa a la reflexión. Un circuito de tiempo calcula la distancia. Es una aplicación aparte. Medidor láser. El último. En aplicaciones con condiciones muy duras donde la medida de nivel debe realizarse sin contacto y a la mayor distancia posible, por ejemplo por calor extremo, los medidores láser son los más convenientes. Ahí la palabra láser del párrafo debería estar toda en mayúscula. El sistema consiste, otra vez, láser en mayúscula. El sistema consiste en un láser enviado a través de un tubo de acero y dirigido por reflexión en un espejo sobre la superficie a medir. La señal puede ser de onda continua, modulada en alta frecuencia, o puede ser por pulso con funcionamiento similar al radar.
Este sistema es inmune a las reflexiones y los ecos. Tampoco es influido por los cambios de temperatura y de presión, ni por las turbulencias, ni las capas de gas, ni por los materiales absorbentes de sonido, ni los de baja constante dieléctrica. El haz emitido tiene poca divergencia, por lo que puede ser dirigido a espacios pequeños, 50 milímetros, evitando obstrucciones. Sondas multiparamétricas y data logger autónomo. Actualmente se comercializan como estándar sondas Neriben que incluyen otras funciones tales como registro de datos y medición de temperatura. Algunas de las características principales que surgen de este modelo son, y ahí está la lista. Bueno, pensé que iba a ser más lento esto. La verdad, no sé si fue porque quise ir muy rápido por miedo, terminamos mucho antes de lo que pensaba. Bueno, no hay muchas complicaciones en esta unidad porque todo esto último del radar y láser es más anecdótico que otra cosa. Vean cuando estudien la parte de supresión y elevación de cero, si no entienden me preguntan. Eso, palpadores, burbujeo, de ahí pueden surgir los temas de parcial, no de radar y láser. Bueno, como no sé, ahora no veo quién está conectado y quién no. Repito rápidamente lo que dije al principio respecto de lo que va a pasar con la cátedra. La semana que viene tienen práctica de la unidad 3 y 4, reducidas ambas para verlas en el mismo día. A la otra semana empezamos nosotros con la unidad 5, que seguramente nos va a llevar 3 viernes. Y el cuarto viernes, que va a ser el 2 de julio, el último viernes del primer cuatrimestre, tendrán la práctica de la unidad 5. Todo lo visto hasta ese momento es lo que queda incluido para el primer parcial, cuya fecha la charlaremos en el reinicio en agosto. Ya lo hablé con Mazurek, pero lo voy a terminar de definir para que en agosto, cuando se reinicia el cuatrimestre, vean con él la parte de válvulas que siempre la da él, para que yo les pueda enviar ya la continuación del trabajo práctico. Trabajo práctico que va a estar constituido por problemas, no por ejercicios como lo que están haciendo ahora, y de los cuales yo ya les voy a mandar, apenas los voy a mandar junto con la unidad 5, los 2 primeros problemas de ese trabajo práctico, junto con un par de hojitas con tablas correspondientes a la unidad 3. Y creo que no me olvidé de nada. Bueno, ahora sí, si alguien quiere preguntar algo de lo que estuvimos viendo hoy, es el momento. Una pregunta. Sí. El medidor láser, ¿el ambiente con mucho polvo afecta? Sin leer lo que está escrito, te digo que en el láser sí. ¿Está? Nada más que porque es luz. Y pasa lo mismo que la medición infrarroja con el láser. No tanto. El láser suele ser más inmune que los medidores infrarrojos. Bueno, Pero los sólidos en suspensión te atenúan los haces de luz. bueno, perfecto. Los sólidos en suspensión en las
gaseosa, lo que se llama humo.